saludo para todos los que me estáis viendo. Mi nombre es Alfredo Segarra. Me han pedido hacer un tutorial sobre dibujo y pintura y demás, y bueno, pues voy a empezar con algo con lo que estoy trabajando ahora, que es las aguadas, técnicas aguadas. Yo es la primera vez que me pongo delante de una cámara para hacer un programa así. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues aquí estoy preparado, aquí en mi butaca, con mi cojín de mi autor favorito, que es Bukowski, mi autor favorito, mi escritor favorito, mi indispensable barrita de incienso. Me pongo mi música de los años 70, hoy no, porque si no, no se me escucharía bien. Y bueno, pues hoy voy a empezar a explicar en lo que estoy trabajando. Mirad, hice para San Jordi una rosa en técnica aguada que voy a reproducir. Ya la tengo aquí un poquito avanzada, entonces os voy a explicar pues cómo consigo hacer estas texturas de fondo y demás. Por ejemplo, otro trabajo que tengo bastante avanzado pero todavía por finalizar es el de Slash, cantante de Guns N' Roses. Como veis, también utilizo esta técnica en el fondo y también en el propio cantante. Bueno, para dar aquí dejo unos chorretones. Me gusta trabajar de esta manera, que no se vea la figura entera, que tampoco hace falta, y dejarla así con este efecto que me resulta bastante impactante. Le da más movimiento al dibujo, o eso creo yo. Entonces os voy a explicar qué técnicas y qué materiales empleo para ello. Utilizo las Ecoline, que las venden como acuarelas líquidas, aunque yo considero que se tratan más de anilinas más que de acuarelas, pero bueno, eso dejaremos al debate. Son materiales que responden muy bien al agua. Aquí he utilizado unas, estas por ejemplo las he utilizado en el dibujo de Slash, como veis, tan secas, que no gotea nada, y lo bueno que tienen que responden muy bien al agua. Esto en el momento en el que yo lo moje vuelve otra vez a funcionar. Dejo la paleta así, y entonces en otro dibujo en el que tenga que utilizar estos colores, o los puedo utilizar para mezclar y dar otros valores, esto es una pintura pues que no mancha, no se desperdicia, y siempre está aquí. En el momento en el que le aplique agua, esto se pondrá en funcionamiento. Pues nada, como digo, que necesitamos agua, por supuesto, las pinturas, y después yo también utilizo, aparte de los pinceles imprescindibles, estos otros pinceles recargables de agua, ¿vale? Este en concreto es uno de la marca Milán, aunque también podéis comprar en los chinos. Este, por ejemplo, es de los chinos, no tiene la misma calidad que este, pero hace la función. Lo único que se trata de recargarlos de agua, y después por la punta, ¿vale?, ellos irán soltando agua. Ahora os enseñaré cómo se utilizan. Ya veréis que es muy simple. Y bueno, pues para dar estas texturas que utilizo de fondo, para que después hagan un trabajo en el que realmente resalten el dibujo. El dibujo, como veis, son colores más fuertes, más potentes, pero el fondo hace su trabajo dándole volumen. Me está echando, esta flor la está echando hacia adelante del papel, ¿no? Entonces os voy a explicar cómo lo hago. El resto son simplemente salpicados. Estos salpicados por aquí me gustan porque, bueno, le dan dinamismo al dibujo. Yo imagino que esto lo debió inventar alguien que se le cayó pintura encima de un dibujo terminado, y debió decir, oye, pues no queda tan mal, y empezó a salpicarlo, no sé. Es una suposición mía. Bien, entonces vamos a pasar manos a la obra y os voy a mostrar este que tengo ya comenzado. Es la misma rosa, o parecida. Todas estas partes negras, estas están dibujadas con tinta china, ¿vale? Es tinta china, en mi caso es de esta marca, pues es una de las que me gustan, y lo bueno que tienen que no son solubles al agua. O sea, yo ahora puedo dar agua encima de ellas, pero la tinta esta nunca se va a diluir, siempre va a quedar permanente,
y eso me va a facilitar mucho el dibujo. Y ahora os voy a explicar pues tanto cómo hago estos fondos difuminados y lo que va a ser el cuerpo de la rosa con los verdes y los rojos. Pues venga, menos hablar y pasamos a la obra y vamos a darle caña a los pincelitos. Muy bien, lo primero que hago es humedecer la zona que voy a dibujar. Vale, lo humedezco con bastante agua, ¿lo veis? El pincel bastante cargado. Aquí ya se está moviendo un poco la pintura que había de ayer. Este dibujo lo comencé ayer. Y después simplemente lo que hago es dejar que la combinación de agua y pintura haga su trabajo. Estoy cogiendo de este color con el gotero que viene incorporado y, ¿veis? Lo lanzo simplemente y dejo que el agua cambie de otro color junto con la pintura, vaya haciendo ella misma, vaya haciendo su trabajo. Aquí me he pasado un poquito el verde, no importa, siempre se puede redirigir un poquito la pintura con un pincel. ¿Veis? Y bueno, yo os voy a mostrar lo que os decía antes, la paleta esta que tenía con pintura seca, pues me cojo un pincel y, como veis, la reactivo. Ya veis que nada más que le aplico un poquito de agua ya comienza a funcionar. Y bueno, lo aplico aquí, voy dando salpicados, vale, que bueno, van haciendo su juego también, se van mezclando con el resto de las pinturas. Y simplemente se trata de esto, de dejar, ahora cojo por ejemplo pues un azul, aquí ya todo esto va en función ya de lo que vosotros queráis, pues le tiro unas gotas de azul, por ejemplo, ¿sabes? No sé, un marrón clarito, ¿vale? Pues le echo unas gotas, ¿vale? Y dejo simplemente, esto veréis que cuando seca crea unos efectos que os los voy a enseñar con el slash, que es el que está seco. Crea unos efectos muy interesantes. Aquí veis, lo podéis ver, es simplemente donde una vez seco pues hay un poquito más de carga de pintura y básicamente se trata de eso, que no os gusta cómo queda, siempre podéis quitar pintura con un papel de cocina, un paño que tengáis a mano, ¿vale? Siempre se puede, antes de que se seque, siempre se puede modificar. Y a vuestro antojo vais echando pintura y dejáis que ella trabaje, que vaya haciendo su trabajo, y ella creará unos efectos que una vez sequen veréis que son espectaculares. Vamos a pasar al tema de la rosa. La rosa simplemente, ¿qué es lo que le da volumen? Le da volumen la combinación de rojos más intensos, menos intensos, como podéis ver en esta que tengo terminada, ¿vale? Hay unas partes más claras, hay unas partes más oscuras, entonces eso es lo que le da volumen a la rosa. Si la pintásemos toda con el mismo color, con la misma intensidad, nos quedaría plana, no nos quedaría una imagen realista de esta rosa. Entonces pues voy a coger la pintura roja, ¿vale? Y primero voy a humedecer la zona. Por ejemplo, esta zona de aquí es un pétalo de la rosa, pero me interesa que haya unas partes más claras y más oscuras. ¿Cómo lo hago? Trabajando con el pincel de agua.
humedezco la zona que quiero que me quede más clarita. ¿Veis? Esta zona me interesa que quede más clara, que no quede tan fuerte, y con un pincel comienzo a pintar. Como veis, es la parte en la que no he aplicado agua, va a quedar con un color más intenso que la otra. Esta parte, ¿veis? Aquí el agua ya está trabajando, ya me está diluyendo la propia pintura que he cargado en el pincel. ¿Veis? Me interesa esta parte más cargada. ¿Veis como aquí el agua ya está haciendo su trabajo? Como veis, la parte de tinta no permanece invariable. Seco un poquito la carga de pincel, de tinta en el pincel, y muevo un poquito el agua. ¿Ves? La ventaja, que no os acaba de convencer cómo queda. Bueno, pues vuelvo a coger el pincel de agua y aplico agua en aquellas zonas que quiero, ¿veis?, modificar. Podéis hacer gotear también si queréis. ¿Veis cómo está goteando? Y ella misma crea estos interesantes efectos, no sé si se verá bien en la cámara, que le dan más realismo al dibujo. ¿Veis? Los verdes, por ejemplo, de estas hojitas. Bueno, pues vamos a coger un verde, por ejemplo este, que es un poquito más intenso. Voy a aplicarlo en esta parte, porque si lo aplicase ahora en esta parte, hay que tener paciencia con este tipo de dibujos, porque si yo ahora aquí aplicase el verde, ¿qué sucedería? Que como toda esta parte del pétalo está todavía húmeda, se me mezclaría, se me ve el verde si iría hacia el rojo hacia el verde, entonces quedaría un auténtico churro de dibujo, se nos mezclaría todo. Aquí, ¿veis? Le aplico más rojo, ¿veis? Y dejo que el agua, mato los bordes para que no se vean cortado el dibujo, sino que se vea integrado, ¿vale? Y bueno, esto cada cual es su propia, cada maestrillo tiene su brillo, dicen, ¿no? Bueno, pues en la pintura pasa igual, todo es creatividad, todo es inventiva, todo es experimentar. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, me ha quedado un charco de pintura, un charco de agua que me acumula toda la pintura. Aquí no me interesa. Bueno, pues siempre puedo secarla. ¿Veis? Esta técnica lo que tiene es eso, la versatilidad, la ventaja de poder trabajar con ella, de manipularla mientras esté húmeda, y los resultados siempre son espectaculares. No creáis que a mí ya me ha costado mi tiempo poder conseguir esto que os he contado. Por ejemplo, yo no tenía paciencia, se me mezclaban los colores, se me mezclaban, al final es tener paciencia. Muchas veces lo que hago es tener dos trabajos al mismo tiempo en marcha. Entonces, mientras este se seca, por ejemplo, si el del slash no lo tuviera tan avanzado, lo tuviese más a medias, este dejaría ahora que se secase, me pondría con el de slash, iría dibujando con él, y cuando este estuviera seco volvería a este mientras el otro se secaba, y seguir combinándolo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué sucede? Pues estas hojas serán verdes, están por debajo de los pétalos. Me interesa que la parte que está debajo de los pétalos se vea más oscura, porque claro, el propio pétalo hace sombra encima de la hoja, y vamos para eso, pues intentar darle el máximo realismo posible. ¿Qué hago? Humedezco la zona que quiero que me quede más clarita, ¿vale?
toda esta zona de aquí, yo quiero que me quede más clara. Bien, pues entonces, ya con el pincel bien limpio, aplico este verde. Como veréis es un verde bastante oscuro, ¿vale? Para darle a las zonas que están más pegadas al pétalo. Y ya veréis como conforme voy deslizando, ¿veis? Aquí ya está haciendo su trabajo. Conforme voy acercando a la parte aguada, ¿vale? Ahora si veo que hay mucha carga de tinta en el pincel, la seco, ¿vale? Y empiezo a mover esta para darle ese efecto. Es verde también, pero es un verde más clarito. ¿Por qué? Porque este verde más intenso está dándole la sombra del pétalo a la hoja. ¿Veis? ¿Veis que queda esta parte de aquí, queda más oscura? Esto siempre, después lo podéis modificar, incluso cuando esté seco, no me convence, bueno, pues le doy un toquecito más. ¿Veis? Y después con el mismo pincel húmedo, sin pintura, también podéis quitar de la que ya habéis dado. ¿Veis? Que se va clareando. Siempre podéis quitar, modificar, mover. Es la ventaja de este tipo de técnicas aguadas, en los que se puede trabajar sobre la marcha, modificando, cambiando. Aquí le iba a dar al tallo, pero se me va a mezclar aquí, pero bueno, puedo darle aquí. Bueno, esta parte, por ejemplo, aquí he humedecido primero, bien, aquí no, en esta hoja no he humedecido, estoy dando directamente la pintura, ¿no? ¿Veis? Estoy dando directamente la pintura verde. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a coger el pincel de agua, ¿vale? Y lo limpio porque tiene... ¿Qué sucede? Que aquí le he dado verde, entonces quieras o no siempre se queda parte del color aquí, ¿veis? No mancha, entonces si manchase teñiría de verde. Quiero que sea agua limpia, digamos, lo que yo vaya a aplicar ahora aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿Veis? Esta misma pintura que he aplicado en la hoja, la arrastro y doy ese efecto de conforme la hoja se va alejando de la rosa, el verde es más clarito. ¿Veis? Voy a acercarlo a la cámara porque posiblemente desde aquí, ¿veis? Y aquí me ha pasado lo que os he dicho. Esta parte todavía estaba húmeda, si os fijáis. Aquí se me ha corrido un poquito la pintura hacia la parte que hará de fondo. No he tenido esto en cuenta y se ha ido. Bueno, pues simplemente con un pincel de agua la modifico y como todavía está húmedo, pues con un trapito la puedo retirar. ¿Vale? Después, si el verde que habéis conseguido nos convence, nos gusta, ¿verdad? Siempre esta pintura siempre actuará, aunque esté seca y le apliquéis agua, siempre actuará un poco, no con la misma intensidad que si la acabáis de aplicar, pero siempre actuará. Vámonos a una zona en la que no se haya nada húmedo alrededor. Por ejemplo, el centro de la rosa, ¿vale? Entonces, aquí en la rosa, esta parte central va a ser mucho más oscura, ¿vale? Que las que la rodean. Aquí ya le vamos a aplicar un poquito de efecto. Ya la vamos a pintar con el rojo intenso. Pero después le vamos a dar también
agua para ir aclarando. Entonces, ¿veis? Aquí hace un contraste, más oscuro, más claro, ¿vale? Entonces, yo le voy dando y el agua va haciendo su trabajo. Es muy interesante el trabajo que hace el agua en este tipo de pinturas. A ver si lo acerco y lo podéis comprobar, si podéis ver las diferencias de contrastes, que es lo que realmente le va a dar volumen al dibujo. El volumen es muy importante. Nosotros cuando vemos en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, pues cuando representamos algo en un dibujo tienen que estar también esas 3 dimensiones. Aquí le quito un poco de pintura, había otro charco de agua aquí. Siempre se tienen que tensar bien los dibujos, porque si no se arrugarían, ¿vale? A pesar de que son papeles que aguantan bien la acuarela, y las técnicas son papeles para técnicas aguadas gruesos de 300 gramos, pero aún así hay que tensarlos porque cuando están muy húmedos se doblan, se arrugan y hacen estas lagunas. Entonces siempre hay que tensarlo. Esto es simplemente cinta de carrocero, de la que utilizan los pintores, de la que utilizamos cuando pintamos en casa para tapar los marcos de las puertas, de las ventanas, etcétera. Y bueno, pues básicamente ya después es eso, es ir trabajando sobre el dibujo. Bueno, si tenéis un original, yo en este caso no lo tengo, pues si tenéis un original, ir trabajando sobre el original, y si no, pues ir aplicando la imaginación. Aquí pues le voy dando también en rojo intenso, y después con el pincel de agua, cogiendo esta misma pintura, ¿veis? La voy invadiendo y voy arrastrando de los extremos. De esa manera también evito que los contrastes queden cortados, digamos, por una línea recta. Nosotros cuando vemos en la realidad, en la naturaleza, no vemos líneas rectas, vamos, vemos difuminadas, las vemos difuminadas. Entonces esto es lo que intento conseguir, dejando unas partes más claras y otras más oscuras, que se consiga ese efecto más natural, que es lo que nuestro ojo percibe. Si no, nuestro ojo percibiría pues una imagen, un dibujo, sí, plano, totalmente. Esta parte sí que la voy a dar toda ella con un rojo más intenso. Porque después, ahora no, porque me pasaría lo mismo que aquí, se me mezclarían las pinturas. Cuando esta parte esté más seca, esta intermedia entre lo que ya tengo pintado aquí, la voy a dar, primero le daré agua y dejaré una gotita. Lo voy a hacer en otro sitio para que veáis cómo lo hago. Por ejemplo, a ver, un sitio que quede alejado de lo que he hecho, pues aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí le doy agua y ahora, a ver, es que se me está apagando el ordenador. Perdonad. Y ahora mojo el pincel y doy una gota. ¿Ves? Voy goteando. Como esta parte está húmeda, la pintura no agarra con tanta intensidad. En el momento en el que me vaya alejando hacia la parte que no he humedecido, o sea que está seca, la pintura cogerá un tono más intenso, y es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa para hacer este contraste, para darle volumen al dibujo. ¿Veis? Con las hojas vamos a hacer una hoja que esté apartada de una parte húmeda. Venga, pues voy a coger un verde clarito, ¿vale? El pincel siempre bien limpio, porque si no se mezclan las pinturas. El agua hay que renovarla constantemente,
porque si no el pincel acaba viciándose del mismo color que va adquiriendo. O sea, si yo seco aquí verde, rojo, de amarillos, ¿vale? Esto pues se va al final cogiendo un tono color caca que después se queda en el pincel. Bien, entonces aquí por ejemplo, pues le voy, ¿qué hago? Lo humedezco primero. Venga, vamos a hacer una humedecida y otra sin humedecer. Esta por ejemplo, venga, esta de aquí la vamos a humedecer y vais a ver ahora como he cogido un verde clarito, como el agua va haciendo su trabajo. Pero si yo me saliese de los márgenes de la hoja, el agua se llevaría la pintura también fuera de lo que es la hoja, ¿no? De lo que es el dibujo, ¿no? ¿Veis? Pero de esta manera siempre ¿no? Es aquello que dicen que el agua siempre busca el camino, ¿verdad? Pues aquí en la pintura sucede lo mismo. ¿Veis? Y ahora le doy aquí con un tonito verde bastante clarito. ¿Vale? Ahora, esto es lo que diríamos un dibujo plano. Cuando os hablo de dibujo plano, es que no tiene volumen, no tiene relieve ninguno, ¿no? Entonces, voy a coger ahora, con un pincelito más fino, otro verde, el verde que le he dado aquí a las hojas, veis que es más intenso, ¿no? Voy a mojar, como esto todavía está húmedo, vais a ver que ahora cuando aplique, ¿veis qué sucede? ¿Veis? Que se lo va llevando el agua. Aquí me interesa que sea más oscuro porque digamos que esta parte de la hoja está debajo de la flor, ¿vale? Pero conforme se va alejando, sí que me interesa que tenga un tono, ¿veis? Entonces esta hoja ya tiene su relieve. ¿Por qué? Porque hay una combinación de dos verdes. Un verde más intenso, que por aquí también se aclarará. Después cuando esté seco todavía se aclarará más. Mirad, aquí por ejemplo en esta hoja ya está más seco y ¿qué ha sucedido? Se ha aclarado todavía más. El agua ha hecho su trabajo, ha seguido moviéndose. Bien, no me gusta, ¿no?, que debajo de este pétalo esté tan claro. Bueno, pues le aplico un poquito más de verde. ¿Vale? Entonces, para que no quede este escalón, ¿no? Veis que aquí queda muy clarito y aquí queda muy oscuro. Bien. Pues entonces, pincelito de agua mágico que va a hacer su trabajo. Justo donde se unen los dos colores, le paso el pincelito y tachán. Ya queda difuminado. ¿Veis? La cosa se trata de esto. Aquí por ejemplo os he dicho que ahora iba a hacer una venga, pues con este mismo pincel lo voy a limpiar bien y veis que ya va adquiriendo el agua ese color caca que os decía. Bueno, pues entonces voy a coger aquí sin humedecer primero y le voy a dar esta pintura verde clarita que va a ser de fondo. Y luego vamos a combinar, como son acuarelas líquidas, aunque no le aplique agua de fondo, también el efecto también va a ser el mismo o parecido, no exactamente el mismo. Cuanto más agua le eche, más correrá y se esparcirá la pintura, ¿vale? Entonces, ¿veis? Ahora aquí le voy a aplicar. Veis que también corre, pero corre por la misma liquidez, por decirlo de alguna manera, que tiene la propia pintura. ¿Veis? Si esto le hubiera aplicado agua todavía se expandiría más, como ha sucedido aquí. Aquí ¿qué ha pasado? Se ha ido moviendo el agua. La parte de verde clarito me la ha ido comiendo la pintura. La otra pintura, bueno, la más oscura. Bien, pues siempre estoy a tiempo de secar y sacarle el exceso de pintura, que es muy fácil que suceda. ¿Veis?
que este verde estaba mucho más oscuro. Fijaos ahora cómo se ha aclarado, ¿vale? Entonces, de la pintura más clarita, pues puedo volverle a dar otra vez otra capa aquí, ¿veis? No pasa nada, aquí se ha mezclado y esto me ha caído más goteado, pero no pasa nada, ¿veis? Es como ya no está tan oscura como se veía, pero sigue habiendo un contraste entre dos verdes. ¿Que quiero que contraste más? Venga, un verde más oscuro, ¿veis? Y da esa sensación de que, bueno, tiene una parte más verde, más clarita, más oscura, ¿veis? Se puede ir arrastrando un poquito todavía mientras esté húmeda. Y ya digo, una vez esté seca, no pasa nada. Siempre, si se le aplica agua, siempre actuará ese agua. A ver, si lo puedo mostrar aquí a la cámara para que se vean los contrastes de los que os estoy hablando. Y bien, pues no voy a seguir porque si no se me van a comenzar a mezclar. Tengo que dejar que seque, pero bueno, yo creo que con lo que hemos hecho hasta ahora os sirve tanto para ver cómo utilizo la parte del fondo, que simplemente pues es eso, humedeciendo. Vamos humedeciendo esta parte, ¿vale? Y después pues nada, tiro con el propio gotero, le voy tirando pintura encima y según lo húmedo que esté o deje de estar, pues irá haciendo su trabajo. ¿Veis? Esta parte es de la paleta, la que os he dicho que con agua se vuelve a reactivar. Era de esta de aquí, ¿veis? Esta todavía está húmeda, ¿veis? Todavía se mueve, todavía mancha, ¿veis? Esta, por ejemplo, que está seca totalmente. Bien, pues le aplico agua. Bueno, es una manera de ahorrar también, ¿eh? No tiráis pintura, la dejáis en la paleta y un día que necesitéis este color o similar, porque este color os puede servir de base para mezclarlo con otro, ¿veis? Esto ya está, ya se ha reactivado y está tan operativa como la del bote, ¿eh? Igual, ya lo mirad, ¿veis? Está tan operativa como la del bote. Aquí vamos tirando como vosotros veáis y veis, y va creando estas interesantes formas, texturas, ¿vale? Vosotros después con el pincel también le podéis dar, jugar. Se trata de jugar con el agua y dejarle que haga su trabajo. Y como os digo, después el resultado final pues será este, más o menos. Todas son diferentes, claro, cada cual, tal y como cae el agua, pues va dando sus caprichosas formas, ¿vale? Y ya os digo, después esos salpicados, cuando esté bien seco, cogéis de las mismas pinturas estas Ecoline, cogéis un pincel, lo mojáis y le salpicáis. Mirad, no me importa, pues lo voy a hacer en esta misma, ¿vale? Que ya está seca, es la que ya tenía hecha. He cogido rojo y mirad lo que hago, salpico, ¿vale? Y da estas interesantes formas, salpicaduras que le dan un poquito más de movimiento, ¿no? de dinamismo al dibujo, pero siempre, ya digo, con la base bien seca, porque si no lo que vais a conseguir es que estas salpicaduras se mezclen con lo que hay de base y entonces sí que ya queda algo estéticamente que no es agradable a la vista. Bueno, espero que os haya servido este tutorial. Perdonadme mis dudas, no sé, la falta a lo mejor de
rapidez y demás en dar la clase, pero bueno, claro, es que es la primera vez que me pongo delante de una cámara para algo así. Y bueno, espero que por lo menos os sirva de ayuda y os dé un poquito de idea y de ánimos a tirar para adelante estas técnicas aguadas, que ya digo, son muy divertidas, porque de lo que se trata es de jugar con el agua y la pintura, y sobre todo en la parte de los fondos dejar que fluya, y después veréis que hace unos efectos muy interesantes cuando seca la pintura. Pues nada, si este vídeo ha servido para algo y ha gustado, posiblemente me llamen para hacer otro. Si no, pues nada, aquí estoy para lo que queráis. Ando por ahí por las redes sociales. Mi nombre es Alfredo Segarra. Alsegar también es mi seudónimo. Y estoy en Instagram, estoy en Facebook. Ahí voy colgando mis trabajos. Y bueno, pues espero que os haya ayudado mucho. Y si es así, pues hasta la próxima. Venga, y darle caña a los pinceles, Venga, ánimo.